Bienvenidos al episodio número 29 de Sin Portadas, que va a ser grabado también. Recemos que el almacenamiento de mi celular pueda sobrevivir este video. Espero que estén muy bien, espero que estén arrancando bien el año. Marzo es un mes un tanto movido. Del mito que voy a hablar hoy es de Ícaro y Dédalo. Es un mito genial que tiene mucha historia y muchos doble clics que quiero hacer. Es uno de los primeros mitos griegos donde la creación, la invención humana, el desarrollo de tecnologías se choca o se cruza con mitología o con lo divino. Ícaro y Dédalo. Seguramente te suenen estos dos personajes, pero voy a hacerte un poco de contexto. Ícaro es el hijo de Dédalo. Dédalo era uno de los arquitectos más famosos, más conocidos de Grecia. Y Dédalo era muy conocido porque hacía esculturas tan similares a los humanos que casi que rozaban la divinidad. Es un personaje que tiene la capacidad de desarrollar tecnologías tan perfectas que se chocan con lo divino, se cruzan con la perfección, y eso nos desafía como humanos, básicamente. Y cuestión, hay un momento en que cuenta el mito de que había un joven muy talentoso que se llamaba Talos, que creó el serrucho, inspirándose a partir de la mandíbula de un pez. Y cuando Talos genera esto, genera un montón de fama, un montón de conmoción, y Dédalo se pone celoso, se pone envidioso, y entre el celos y la envidia lo que hace es tirarlo por un acantilado, empujarlo. Los dioses, como se dan cuenta de este suceso, se apenan de Talos y lo convierten en una perdiz, que los griegos llaman a las perdices las aves de vuelo bajo porque nunca olvidan la caída, como Talos, que nunca olvidará su caída porque casi muere. Una cuestión, ante este crimen, Dédalo es exiliado de Atenas por asesinato básicamente, y bueno, en realidad Talos no muere, se convierte en una perdiz, pero bueno, pierde su existencia humana, y es ahí donde Dédalo tiene su huida a Creta. Ay, me encanta hacer video porque pueden ver mis caras. Creta tiene mucha mitología, muchas historias. Exiliado, Dédalo huye a Creta, esta isla gobernada por el rey Minos. Y Minos le encarga algunas obras para que desarrolle en Creta. La primera obra que le encarga Minos a Dédalo es un laberinto del que nadie pueda escapar. ¿Por qué? Porque en ese momento histórico, Creta estaba teniendo el problema del Minotauro. ¿Quién era el Minotauro? Le voy a hacer un asterisco por si no te acuerdas la historia. Bueno, los orígenes del Minotauro son bastante extraños, pero se los voy a contar. Poseidón, el dios del mar, le había enviado un toro sagrado a Minos para que lo sacrificara. Era costumbre griega hacer sacrificios. Y como Minos no sacrifica al toro, Poseidón lo que hace es que su mujer se enamore de este toro sagrado. Sifae o Paifae, la mujer de Minos, se enamoró del toro. Era imposible medio tener relaciones con el toro, pero la mujer estaba enamorada de este toro. Entonces lo que hace Dédalo es diseñarle una vaca de madera para que el toro se enamore de esta vaca y tengan un hijo. Y de ahí nace el Minotauro. Igual, todo esto, mitología. Cuestión, nace el Minotauro, monstruo temible, o sea, Dédalo hace posible la arquitectura de un dispositivo para que nazca algo temible. Nace el Minotauro y lo que después necesita Minos es que Dédalo desarrolle un laberinto del cual este monstruo no pueda escapar nunca. Acá es importante que hagamos un asterisco de que el invento de Dédalo hace posible algo mítico y algo mágico como un monstruo, como un Minotauro. Y además de eso es que crea un monstruo, crea algo incontrolable que ya el humano es difícil que lo controle. No crea un dios, pero casi que crea algo fuera de lo común, fuera del imaginario, fuera de lo normal. Y esto hace que el primer invento de la vaca de madera, tenga que necesitar otro invento del laberinto para contener el Minotauro, que a su vez también es como un invento. Es una locura. Bueno, cuestión, se crea esta prisión imposible que la crea Dédalo, y el problema no termina con el laberinto porque el Minotauro comía humanos, necesitaba comer. Entonces, en una guerra que tienen Atenas y Creta, cuando Atenas pierde contra Creta, Minos le ordena al rey de Atenas, Egeo, que mande 7 jóvenes y 7 doncellas a que vayan a meterse al laberinto y sean sacrificados también, hasta que llega Teseo, que Teseo en nuestro episodio 5 mata al Minotauro. Bueno, toda esa es la historia agotadora, enorme del Minotauro. Pero ¿qué pasa? En la historia de Teseo hay unas versiones del mito que dicen que el que ayuda a Teseo a escapar del laberinto luego de matar al Minotauro es Dédalo. ¿Se acuerdan del mito? Lo que sucede cuando Teseo llega a Creta es que Ariadna, la hija del rey Minos, se enamora de él y lo que hace es ayudarlo. Le da un ovillo de hilo o de lana y le da una espada para matar al Minotauro. Este ovillo se dice que fue la idea de Dédalo. ¿Para qué? Para que pueda entrar al laberinto y traquear todo el camino y poder salir con vida. Bueno, entonces cuando Teseo se escapa
con los jóvenes después de haber matado al Minotauro, se escapa de nuevo a Atenas, se escapa con Ariadna y Minos se despierta y encuentra un reino sin su hija y sin su Minotauro. Dice, la única persona que pudo haber tenido la idea de cómo escapar de este lugar que yo pedí que sea diseñado para que nadie escape es su creador. Entonces, como que Dédalo se condena a sí mismo por su propia creación y lo que hace es, no lo ejecuta a Dédalo, sino que lo encierra en su propio laberinto con su hijo, Ícaro. El nombre te suene mucho por ahí porque tiene mucho trasfondo mitológico y se usa en empresas, se usa en ideas, en frases, en todos lados, así que bueno, vamos a hacer un doble clic ahí. Bueno, cuestión, el genio se vuelve prisionero de su propia creación una vez más. Y bueno, hay muchas versiones del mito, pero se dice que espera años pensando cómo escapar del laberinto. Y acá tenemos dos personajes, tenemos a Dédalo y a Ícaro. Estando en la torre, lo que hace Dédalo es recolectar plumas de pájaros que pasaban por la torre y armarse unas alas, literal, con la cera de las velas que usaban para iluminarse durante la noche. Entonces es así como el inventor, como Dédalo, desarrolla pares de alas para él y para su hijo. Cuestión, cuando llega el día de partir, de escaparse de la torre, lo que le dice Dédalo a su hijo es: no vueles muy cerca del sol porque la cera de las alas se va a derretir y te vas a quedar sin plumas y te vas a caer en el mar. Y no vueles tan cerca del agua porque eso va a endurecer demasiado la cera y va a hacer que se quiebre. Entonces básicamente había que mantener un vuelo equilibrado para poder escapar de la isla de Creta y del laberinto. Bueno, esta advertencia condensa mucho dos perfiles humanos en la vida. Para mí, en la vida somos un péndulo entre Ícaro y Dédalo, entre el joven con curiosidad, con ese fueguito, con esa chispa, con esas ganas de seguir adelante, con el che, estoy saliendo al mundo, el poder de la novedad, el que todo te atraiga, que todas las preguntas que te hagas les des bola. Y después está el Dédalo, un Dédalo padre con experiencia, traumado por ahí también por muchas cosas que le pasaron en la vida y que teme a partir de su experiencia y quiere sobrevivir nomás y ser precavido. Y tenemos estos dos extremos y bueno, se conoce que en la versión del mito lo que sucede es que ambos salen volando y que Ícaro se acerca demasiado al sol, se le derrite la cera y muere. Y el lugar donde muere se llama el mar Icario y la isla de ese mar se llama Icaria, creo, si no me equivoco. Voy a dejar una foto del mapa por acá. Pero bueno, yo creo que en la vida siempre somos o Ícaro o Dédalo y a veces se requiere ser un poco Ícaro para aprender, para dársela contra la pared, si se puede decir, en experiencias y después no olvidártelo nunca más. Y a veces uno es más Dédalo, ya sabe, ya tiene todo ese conocimiento, pero a veces ese conocimiento es el que te limita también, el que te encierra en tu propio laberinto. Entonces hay muchas aristas a este episodio. Lo que tiene en cuenta Dédalo son las propias limitaciones humanas, ¿no? Cómo usar estas tecnologías, usar estas habilidades mágicas, ponele, porque yo no sé cómo habrán concebido los griegos al vuelo de un pájaro, pero con cuidado, con su doble filo, con su precaución, porque si no pasa como Ícaro, que te acercas a casi ser un dios, a tocar el sol y consecuentemente muere. Y habla de ese mensaje de siempre el humano está buscando trascender, está buscando evolucionar, está buscando la máxima tecnología para la mayor eficiencia, para el mayor éxito, o lo que nosotros definimos como eso, escalar hacia el futuro. Y a veces con ese futuro estamos rozando la propia seguridad de la humanidad porque usamos herramientas que desconocemos. Por ejemplo, la creación de un minotauro, la creación del laberinto en el que no puedes escapar, la creación de unas alas, que en Grecia era inconcebible volar en su momento. Bueno, y estos son dos símbolos arquetípicos que muestran eso. Cómo el ser humano tiene tal inteligencia para someter y realizar esas creaciones, pero también tiene ¿cómo se puede decir? La maldición de estar limitado. A pesar de que el humano pueda soñar, pueda crear, pueda diseñar, hay una limitación mortal y hasta ahora, hasta donde yo sé, todavía no la vencimos. Por eso Ícaro muere y Dédalo no muere, porque Dédalo conoce las limitaciones de su creatividad, de su invención, que casi lo hacen para ser inmortal, pero no lo es. Su historia nos invita a reflexionar sobre el frágil equilibrio entre las aspiraciones humanas, las restricciones que impone la realidad y recordar cómo buscar ese punto medio, esa buena medida. Che, ni quemarme con el sol, ni pasar desapercibido y si no seguir adelante. Hay un
La idea del punto medio es de Aristóteles, también después se sigue con Aristóteles, que viene de él no volar tan alto ni tan bajo, se llama metosis, estoy buscando la palabra porque la tengo acá, y Aristóteles dice, la virtud está en el punto medio de los dos extremos, nunca va a estar en un extremo ni el otro. Y mismo cómo nos relacionamos hoy en día con las tecnologías, con las dimensiones y con todo, necesita un punto medio, que en cualquiera de los extremos amenaza nuestra realidad, nuestro poder de vida. Partiendo de esta línea de los dos extremos, ¿no? Y el punto medio. Un extremo vendría a ser como aquel ser que está condicionado del miedo, o sea, si bien también está condicionado por la experiencia, tiende a tener patrones de pensamiento y de significado que van a esa negatividad, a eso que perdieron. Por ejemplo, Dédalo. Eso que perdió, fue condenado, todo le salió mal y ahora sí, está súper precavido a no morir en el momento del escape. Ese sería como el extremo Dédalo. Y el extremo Ícaro es creer que aunque la experiencia sea nueva y nunca la hayas vivido, que sabes todo. Que siento que es ese sesgo que lleva a nuestra generación joven a partir de correr tan rápido que nos caemos o volar tan alto que nos quemamos. Esa aspiración joven de querer parecerse a un dios o sentir que sos inmortal y que no va a pasar nada, que también se va limitando cuando tenemos más experiencia, como que esto vendría a ser la línea de comparación. Y ese extremo representa a Ícaro como esta inexperiencia. Y bueno, las consecuencias de que Ícaro ignore el consejo de su padre refuerzan la verdad temporal de que la sabiduría se gana con experiencia, la verdad, y a veces se incorpora hasta más con la experiencia, con lo que vivís. Uno nos puede estar diciendo algo, un amigo, una persona cercana, un montón de veces lo mismo, pero hasta que no lo vivimos a través de nuestros ojos, a veces no lo aprendemos, a veces no lo incorporamos. Bueno, más allá de los símbolos de ambos personajes, este es uno de los primeros mitos sobre la tecnología humana. Y es súper interesante porque siento que es una versión antigua que nos enseña la implicancia de desarrollar tecnologías, que no estoy diciendo que no estoy a favor, estoy recontra a favor de la innovación y del progreso científico, pero como que te invita a la precaución, ¿no? De crear cosas que excedan el control humano y este mito lo muestra bien, cada vez que Dédalo crea algo, lo limita. Como que él abre un nuevo nivel de complejidad que él mismo no puede controlar. ¿Por qué? Porque con la vaca de madera crea el minotauro y con el laberinto de ahí no se puede escapar y del escape pierde a su hijo y es como todo un ciclo así que se puede comparar con el día de hoy, con el uso de tecnologías, con el uso de inteligencia artificial, como que se usan como herramientas para optimizar nuestra vida, pero también empezamos a caer dentro de laberintos que no están buenos, dentro de loops que no tienen sentido y que no nos hacen bien. Y nada, simplemente me impacta, entonces nada, lo cuento. Pero bueno, el mito no condena la tecnología, sino más bien cuenta como el ser humano crea sistemas que lo condicionan. Y a veces esos sistemas son tan grandes que uno piensa que está usando algo como herramienta, sin embargo está siendo condicionado. Pasa con las redes, pasa con el uso de inteligencia artificial, que uno deja de pensar, por ejemplo. La usa para que piense por vos. Esto a mí me hace pensar como qué implicancias futuras va a tener que la inteligencia artificial piense por nosotros mismos. ¿En qué vamos a pensar? Si lo usamos como sustituto de vida y no como herramienta, ¿cómo vamos a seguir avanzando? Bueno, y toda esta investigación de este episodio me hizo acordar a un podcast que yo escucho mucho que se llama Diary of a CEO, que tiene un episodio que se llama Brain Rot. Habla del concepto del brain rot y de las generaciones que se vuelven completamente dependientes de los circuitos dopaminérgicos que producen las redes y de ese umbral de gratificación superado. ¿Viste? Cuando el primer día viste por ahí 10 TikToks, pero al segundo viste 20 y al tercero 30, eso es porque tus circuitos dopaminérgicos se volvieron resistentes a el estímulo que recibiste el día 1 versus el que recibiste el día 3, ya no es lo mismo 10 que 30 para tu cerebro. Y este episodio es muy interesante porque invita a dos neurocientíficos y cuentan cómo el uso excesivo de redes sociales, más si estás en una etapa juvenil, de juventud o de desarrollo, afecta circuitos atencionales, afecta la memoria también y cuentan como esa diferencia que hay entre el joven, el Ícaro y el Dédalo con experiencia, porque dicen que el adulto quizás tiene sistemas desarrollados más fijos, más que se pueden adaptar a usar y no usar redes, pero después los niños, como están en desarrollo, alteran más sus funciones cognitivas a la hora de usar mucho redes sociales y es un episodio muy interesante que te lo dejo acá para que lo escuches. Si te interesa este tema de este episodio, te recomiendo un libro que se llama Generación Dopamina,
que también su tesis plantea esto de que hoy en día nuestro entorno es tan estimulante y está tan sobrediseñado para nosotros mismos que es muy difícil no volverte dependiente al consumo dopaminérgico, al constante placer, que eso te hace resistente a que un placer que antes se simbolizaba o se llevaba a cabo con mirar un atardecer, hoy mirar un atardecer quizás no te produce el mismo placer que te producía hace 10 años. Porque quizás te produce mucho más placer neurológicamente hablando, obviamente, hablando de las respuestas de los neurotransmisores, mirar videos y vivir a través de eso. Y esto siendo sumamente fatalista, pero a mí me sirve mucho la imagen cuando uso mucho redes, por ejemplo. Vos podés tener otro ejemplo, pero que es como, me convertí en un Ícaro malcriado, en un quiero volar muy cerca del sol, quiero abusar de esta tecnología, Y es como, no, volvamos a las raíces, volvamos también a lo viejo, volvamos a las cabezas que pensaron esto. ¿Qué hacen los profesionales que crearon estas redes, que crearon estas empresas? ¿Usan las redes o no las usan? Como básicamente tener un uso de redes, uso de consumo de contenido más consciente para el desarrollo personal y no ser este Ícaro malcriado que solo consume y daña sus circuitos neuronales, porque incluso en los estudios no hay estudios suficientes todavía. ¿Por qué? Porque estamos creciendo al mismo tiempo que se desarrollan estas tecnologías. Entonces es como un laberinto que nos está empezando a condicionar y llevar a callejones sin salida. ¿Por qué? Porque los incorporamos como parte de nuestra realidad, pero a veces la tecnología crece más rápido que vos y yo siento que hay cierta precaución que tenemos que tener. Este podcast de la entrevista está buenísimo para ver en qué lugares, porque a veces ni lo notás, porque están incorporados como hábitos propios sobre el uso de la tecnología y me hace acordar mucho a este mito. Bueno, y para cerrar con este episodio les quiero venir con una tercera recomendación, que es una serie que todavía no la terminé, que es muy recomendada igual, que se llama Severance, que lo que sucede con esta serie es que los personajes se hacen un procedimiento neurológico que se llama severed o being severed, que significa que cuando entras al trabajo tu cabeza es completamente otra y cuando salís del trabajo te olvidás lo que hiciste todo el día en el trabajo y vivís tu vida original. Y así todos los episodios, pero vos nunca te acordás de tu yo adentro del trabajo y el yo de adentro del trabajo no se acuerda del yo de afuera. Y habla de cómo las corporaciones y las empresas, o esta empresa específica, los encierra como en un laberinto, medio haciendo alusión al laberinto de Dédalo. Los encierra, tiene ahí controlados todo el día porque cuando salen no recuerdan qué pasa cuando salen y dividen su vida en dos. Y bueno, nada, no la terminé, pero te la recomiendo para que la mires, para que veas qué imágenes como de este mito aparecen, porque es muy interesante cómo por ahí ficciones de hoy en día tienen señales y símbolos griegos, tal como en Severance, el laberinto. También, bueno, un sistema de control tremendo del cual no pueden escapar y es buscar escapar de este laberinto medio Teseo. Cuestión, este es el episodio de hoy, fue un poquito más cortito, pero espero que les haya encantado y que les guste este formato nuevo. Acá voy a estar para el próximo episodio que también está muy bueno. Así que bueno, gracias por escucharme, gracias por seguirme y por ver los videos y por llegar hasta acá. Te mando un beso grande y nos vemos, ojalá que la semana que viene. Chao.